La chica del ascensor, episodio 155. Soy Lula González y has llegado al podcast de La chica del ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y al emprendimiento. Es decir, todo lo que conlleva desde tener una grandísima idea hasta convertirla en realidad. Más conocido como ser autónomo. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y casi siempre intentamos aprender algo nuevo. Hoy tenemos lunes 16 de noviembre y nos toca Jennifer Torres, nuestra consultora especializada en relaciones laborales y que nos viene a resolver una consulta enviada por uno de nuestros seguidores con respecto al trabajo remoto. Y con respecto al trabajo remoto les tengo que anticipar que el día 26 de noviembre en horario, va a ser desde el Lanzarote, por lo tanto es horario Canarias, de 9:30 a 1, y el horario peninsular sería desde las 10:30 hasta las 2 de la tarde, se va a retransmitir vía online. Es un webinar, dura 20 minutitos con 6 expertos en los que estoy yo, Lula González, como generadora de contenido, pero también va a estar Carlos Onay SS, que ya lo conocerán de la entrevista que le hice dentro del ascensor, que hablará sobre 5 pautas para aprender a trabajar en remoto. Bueno, yo estaré por allí hablando de generadores de contenido, de por qué el contenido es el rey. Y si quieren darse un saltito, si quieren inscribirse, les invito a que escriban directamente en Google jornada, webinar, 6 claves para el éxito emprendedor y ya directamente les sale el enlace. Antes de dar comienzo al podcast de hoy, comentarles que si tienen un producto o servicio y no saben cómo darlo a conocer en el mundo digital, contacten con nosotros o si no directamente en www.lachicadelascensor.com/servicios. Ahí tienen una forma estupenda y muy fácil que tienes 3 opciones para elegir de cómo dar a conocer tu producto y servicio con la chica del ascensor. Espero que arranquen bien la semana, espero que estén bien, que estén sanos, que no haya parado el teléfono, que hayan arrancado con ganas, que creo que es lo más difícil de conseguir hoy en día, las ganas para poder arrancar la semana. Y espero de verdad que todas vuestras ideas o todos vuestros negocios estén validados y estén funcionando. En el caso de que no, recuerden que pueden contar con nosotros. Damos paso ya directamente a Jennifer Torres y les recuerdo, antes de descolgar la llamada, que compartas este podcast con un amigo o una amiga. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, pues como ya te estábamos esperando, Jenny, ya anticipaba a nuestros oyentes que teníamos lunes de relaciones laborales con Jennifer Torres. Buenas tardes. Buenas tardes, Lula. Buenas tardes a aquellos que nos suelen escuchar y, aquellos que nos han encontrado de casualidad, pues bienvenidos sean. ¿Qué es lo que tenemos para esta semana? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? No, esta semana tenemos de todo, ¿no? Porque ha sido una semana que arranca bastante fuerte, pero ¿qué es lo que nos tienes preparados con todas esas noticias que han ocurrido la semana pasada? Sí, esta semana uno de nuestros seguidores, uno de nuestros autónomos nos hacía una consulta en referencia a la nueva ley del trabajo a distancia, ¿no? Nos contaba que es autónomo dedicado a la programación informática y que tiene 2 trabajadores. Tienen una oficina en Santa Cruz de Tenerife, en el municipio de Santa Cruz. Y dada la situación epidemiológica, que casi no me sale... Cuesta hasta que uno se acostumbra. Yo ya creo que a estas alturas, si todavía se me traba la lengua, no sé si ya mi cerebro lo aceptará del tirón. Uno de sus trabajadores le ha planteado volver a trabajar desde casa porque ya lo habían hecho durante el confinamiento y no habían estado mal, ¿no? Más allá del estar confinado continuamente en casa, el trabajo pues hasta les ayudaba, ¿no? Claro, y también es verdad que han metido ahí una ley de teletrabajo que hasta la fecha no estaba regulado, ¿no? Pues en principio tenía que entrar en vigor a partir de los 20 días del 22 de septiembre. Este trabajador nos pregunta que qué debería hacer teniendo en cuenta esta normativa y en principio lo que esta ley vendría a dejar ciertas cosas claras es que el teletrabajo debe ser de forma voluntaria por ambas partes, es decir, que tanto trabajador como, en este caso, autónomo o empresario, deben de estar de acuerdo. No puede ser impuesto por ninguna de las 2 partes.
otra de las cuestiones que debe de tenerse en cuenta es que se debe de realizar al menos el 30% de la jornada laboral a distancia. Si no, no se considera teletrabajo, ¿no? Exacto, si no se... Esto viene debido también a que muchas empresas que a lo mejor lo que estaban haciendo es que los viernes o los lunes, como medida de conciliación familiar, hacían teletrabajo, no se vieran afectados a esta nueva normativa, ¿no? Claro, al ser un día solo ya era un 20% teniendo en cuenta una jornada laboral de 40 horas. Y hubiese afectado a muchas empresas que hasta ahora lo han tenido implantado para un día a la semana, y esto les vendría a perjudicar más que a beneficiar tanto a los trabajadores como Claro, a las empresas, ¿no? Entiendo que en este caso sería quizás al revés, ¿no? O sea, puedes venir una vez a la semana, pero 4 días trabajas en casa. No, desde que superes el 30% de la jornada laboral, entendiendo, si estamos hablando, por ejemplo, de 40 horas semanales, ¿no? De una jornada general, pues vendría a ser un día y medio. Desde que superes un día y medio de jornada, pues haciendo teletrabajo, pues ya estarías obligado a las obligaciones de esta nueva normativa, ¿no? La normativa establece que el acuerdo deberá desarrollarse por escrito y antes de que se inicie el teletrabajo, y comunicarse al SEPE, ¿no? Y aquí es donde vienen así las grandes diferencias, ¿no? Que tenemos que hacer un acuerdo en el que debemos de plasmar ciertas cuestiones que son ahora de obligado cumplimiento. Como por ejemplo, el contenido del acuerdo deberá contener como mínimo un inventario de los medios, equipos, herramientas que se exigen para desarrollar el trabajo, y también, que eso es una de las cuestiones más debatidas durante todo este proceso, de los consumibles o elementos muebles. Es decir, que además del ordenador, también deberíamos de aportarle al trabajador pues la impresora, el escáner si es necesario. Una buena silla y una buena mesa. Eso es fundamental para la cervical y la espalda. Bueno, las lumbares. Exacto, porque además del cuidado de la seguridad, porque se debe continuar con la seguridad e higiene laboral, ¿no? laboral. Pero además también de las tintas, folios, etcétera, ¿no? Esos son los bienes consumibles a los que vienen a hacer referencia, ¿no? Deja muy claro que los autónomos tienen que suministrarles, por ejemplo, pues eso, el ordenador y los folios. También deberá de contener este acuerdo una enumeración de los gastos que pueda tener la persona trabajadora por el hecho de prestar su servicio a distancia. Por ejemplo, si necesita conexión a internet o corriente. Exacto. Esa es una de las cuestiones que yo veo más difícil, porque por ejemplo todavía el tema de la conexión, sí, podrías a lo mejor acudir a routers y que lo pague la empresa directamente, y así sabes que simplemente, o debería de usarlo simplemente para uso laboral. Pero ya, por ejemplo, el tema de la electricidad o del agua, yo lo veo un poco más complejo. Pero se supone que esto debería de contemplarse en el caso de los autónomos en los acuerdos. El que tienes que escribir para presentar al EPE, ¿no? Al SEPE, que diga. Al EPE no, porque entonces no llega nunca. Si lo manda al EPE, sí, ya. No, en este caso no. Pero vamos, que ese acuerdo que firman entre las dos partes y elevan al SEPE sí que tiene que recoger entonces las medidas que necesitas, no solamente lo que es el número de horas, sino también, oye, ¿con qué es lo que cuenta? ¿Solamente con el móvil o con una tablet para poder trabajar? ¿O en su defecto necesitas ordenador, silla ergonómica? A ver, tenemos también que tener en cuenta que estamos hablando de trabajadores autónomos, autónomos con personas trabajadores a cargo, ¿vale? Distinto sería en el tema de las empresas, porque lo que se intenta con esta nueva normativa, que yo me río un poco porque dada la situación, es que la negociación colectiva llegara a través de los convenios colectivos
a plasmar los criterios a seguir por las empresas de determinados sectores. Digo que me río un poco porque, dada la situación, la negociación colectiva, si ya había desaparecido anteriormente con la reforma de 2012, pues ahora en esta situación es como están todo el mundo callado, ¿no? Y esperando a que pase la más gorda y ya después a ver qué tenemos qué tenemos para poder armar algo, ¿no? ¿Quién es el colectivo también? ¿O qué es lo que queda de colectivo? Vamos a mejor tomarlo por humor. Pero bueno, esa anécdota que no siempre nos deja alguna que otra enorme. Por otro lado, al igual que los contratos, pues se debe reflejar el horario de trabajo establecido para el trabajador, y dentro de este horario, qué reglas de disponibilidad se van a contemplar, ¿no? Esto ha sido una de las otro de los puntos que no solo se vienen discutiendo con el desarrollo de esta normativa, sino también que se venían discutiendo con aquellas empresas que ya hacían teletrabajo, ¿no? El tema de la disponibilidad. Lo de la disponibilidad, yo pregunto, ¿la disponibilidad es que si tú tienes el móvil y te comunicas con tu equipo de trabajo a través del móvil, esa desconexión digital también la tienes que recoger en el SEPE? En el acuerdo, sí. Lo que el acuerdo dice es que el trabajador no debería estar obligado dentro del horario de trabajo, se tiene que plasmar que esas reglas de disponibilidad, ¿no? De tal hora a tal hora, porque al final es como, a ti, por ejemplo, siendo autónoma, quizás te cueste de entenderlo por el hecho de decir, es que yo tengo que estar todos los días prácticamente a todas horas disponible. Oye, yo te digo una cosa, a mí si me ponen 8 horas al día y el trabajo es metido de lo mío, yo me ofrezco para trabajar por cuenta ajena. Y yo creo que tú también, Jenny, porque es que no hay nada mejor. Claro, es que no hay nada mejor que no pensar de dónde sacas el dinero o cómo llegas a cubrir los gastos. Pues sí, sobre todo no estar rezando a final de mes, ¿no? Claro, por eso te digo, es que a final de mes como todo autónoma es complicado. Muy religioso, muy católico. Yo no me puedo volver de eso. Yo sí, yo rezo lo más grande. Y nada. Al SEPE. Le rezo al SEPE. Pues nada, como te decía, pues vendría a ser necesario reflejar el porcentaje de jornada que vamos a hacer a distancia y la que vamos a hacer presencial, y la distribución que se va a hacer de la misma, ¿no? Otra cuestión es que se debe reflejar dónde se localiza el centro de trabajo, es decir, la oficina en el caso de este autónomo que nos preguntaba, y también dónde se localiza el domicilio del trabajador, ¿vale? La localización. Es necesario también tener un protocolo o procedimiento para seguir en caso de producirse dificultades técnicas, es decir, que se me va el wifi o que he tenido o que se me ha ido la luz en el edificio, por ejemplo, ¿no? Que a muchos, estoy seguro que muchos que nos estén escuchando, algún problema durante el confinamiento habrán tenido, porque es como, dicen, basta que esté en casa para que tenga problemas en la luz, o para que de repente el wifi se me empiece a caer continuamente. Yo te digo una cosa, yo me di cuenta durante el confinamiento que todavía hay un montón de personas que trabajan con el Microsoft Office. Ajá. Sorprendente. Yo trabajo todo con Google Drive y eso, se te cae la luz y se te queda guardado todo al segundo. O sea, no te tienes que despreocupar. O sea, el control G y el control S te olvida porque lo tienes todo en la nube. Entonces, pues si le sirve de ayuda, que esto puede ser algo para meterlo dentro del protocolo. Yo intento utilizar los dos, la verdad. que quizás me complico a veces un poco la vida, pero yo intento a veces utilizar los dos por el hecho de que, como tú sabes que la conexión aquí a veces va por libre, después para acceder a la nube a veces me generaba problemas. Pero bueno, más o menos
Sí, pero ahí tenemos el pedazo de router con reproducción inteligente que te instaló Puerto Informática que te ha Me ha resuelto, porque resuelto antes, yo ya lo he muchísimo. dicho en otras ocasiones, tú te ibas adentro, o sea, te ibas a una gasolinera dentro del coche para grabar los podcasts. Los primeros podcasts eran Sí, así, bueno, donde y me ahora ya lo pillara. haces donde te pillaran, sí, sí. Sí. Y ahora ya lo haces elegantemente sentada con un micrófono de calidad y con un router que es inteligente, que se va donde tú vas. O sea, que eso es de agradecer. ¿Ves? Si fueras contratada mía sería una faena, porque tendría que estar con el tema del router, con el tema del micro, con el tema de la conexión, con el tema de tal. O sea, este regulación del teletrabajo está bien, pero si eres un pequeño empresario o empresaria, Claro. se te hace muy arriba, Esa, no lo sí, puedes esa era una amortizar. de las cuestiones que se planteaban, ¿no? Que el coste al final para un autónomo parece que va a ser mayor y que claro, que los autónomos a la hora de la verdad tendrán que ver si realmente les interesa llegar a este acuerdo con sus trabajadores o no. Yo que entiendo, si en realidad yo lo que haría, en realidad si tú ya tienes este material en la oficina, pues lo que haría es trasladarlo, ¿no? Tampoco trasladarlo, también depende, vendría a influir mucho aquí el porcentaje de la jornada que hagas a distancia. Por ejemplo, si solo vas a ir un día a la semana para una reunión o demás, poner, que es lo que están haciendo muchos, que han continuado haciendo teletrabajo, pues a lo mejor un día a la semana, los viernes, hacen reuniones grupales o cada 15 días hacen reuniones grupales. Entonces, quizás te es más rentable, más que comprar el desembolsar en nuevo material, en nuevo mobiliario y demás, es trasladar ese mobiliario, ese material en este caso al domicilio del trabajador, ¿no? Hombre, yo rompo una lanza a favor de todas las empresas que se dedican al material tecnológico y yo optaría por vender todo el material que tienes en tu empresa de segunda mano, que hay un montón de niños y niñas en edad escolar que necesitan en su casa un sobremesa, y yo compraría en tu empresa portátiles. Y entonces ya, da igual dónde se vaya, el empleado se va, se viene, te deja el portátil y es modificable. Sí, al Creo que final es yo algo creo que que dependerá resuelve del un poco la soporte movilidad. técnico que necesite cada Sí, empresa, claro, tú claro. imagínate que fuera diseño gráfico. Exacto. Yo ahí, Madre como yo mía. O animación 3D. para mí ese oscuro mundo, porque lo desconozco, no porque, no porque me parezca oscuro en sí, sino A por mí el me gustaría desconocimiento. saber cómo lo tienen con todas las productoras que tenemos aquí en la isla, productoras audiovisuales. Me gustaría saber cómo lo han implantado, porque sí es verdad que, por ejemplo, de hecho ya pasó por el ascensor Rodrigo Medinilla, con el tema de la productora suya y el confinamiento, no les preocupó nada, siguieron produciendo y produciendo, pero porque hay muchísima gente que estaba Claro. acostumbrada a trabajar por objetivos y a distancia. Eso es lo que yo te decía, Entonces, que me quizás gustaría, en lo mismo sería interesante traerlo por aquí. Sí, yo en ese aspecto eh, creo que quizás las empresas que ya están relacionadas con la tecnología o ya están con la imagen y demás, ya suelen estar preparados en casa porque ya se han ido armando. Porque muchas veces es como es que no me sale la palabra, como una inquietud personal que las ha ido dotándose de material adecuado para realizar la actividad, ¿no? Y otras veces, pues, porque acabas de grabar a lo mejor a las 11 de la noche un programa, no sé qué, no sé cuánto, o yo qué sé. Y resulta que tienes que presentarlo al día siguiente o montarlo y demás, ¿no? Y entonces te vas montando tú tu despacho en casa. Pero, por ejemplo, muchos arquitectos, abogados y demás, pues, que antes sí iban más a la oficina y demás, pues se han ido montando sus despachos personales en casa y están viendo el teletrabajo como una ventaja. Pero bueno. Bueno, Jenny, haciendo un resumen así que englobe todo el podcast con el tema del teletrabajo, en 3 puntitos así suaves, ¿cómo lo podríamos Pues hacer? nada, básicamente que el empresario, en este caso autónomo, tiene que correr con los gastos de material técnico, de mobiliario y de material desechable, o como es, ahora no me sale la palabra.
Fungible. Exacto, fungible. El fungible. Ay, Dios. Y eso por un lado. Segundo, que es necesario fijar todo esto en un acuerdo que luego tendremos que enviar al SEPE para anexarlo y que quede registrado el acuerdo al que hemos llegado y la duración. Sobre todo que es voluntario, que tenemos que llegar a acuerdos tanto la parte del trabajador como la parte del autónomo en este caso o del empresario. O empresaria. Tú sabes que yo... Es que rompo siempre una lanza a favor porque si no nos interesamos. Y nada, poco más, ya. Ya me pediste el resumen. Así, y resumidito. Así lo puse en 3 puntos. Más que... Pues Jenny, pues muchísimas gracias. Te deseo una feliz semana y que no que sea muy movida, pero que sí que sea muy productiva. Ay, sí, por favor. Ya estamos acabando el año y es como necesitamos empezar a ver resultados ya al final del año. O eso, o que bajen de precio los aguacates. Aguacates a €1. Yo creo ahí que alguien está fallando con ese modelo de negocio. Deberían de poner los aguacates a €1 para romper el mercado. Verás cómo baja el resto. Pobres agricultores y agricultoras. Sí, nada, que te escuchen. Bueno, ya Jenny, algún mensaje te llegará. Bueno, Jenny. Sí, pues nada, hasta el día 30 creo que, si no me equivoco. Sí, señora. 15 días, justito. Bueno, un beso para todos y hasta el día 30. Un beso de Jenny, gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que si tenían la misma duda se les haya resuelto. Y sobre todo, si tienen alguna duda o consulta y no saben a quién dirigirse, envíennosla. contacto@lachicadelascensor.com y cualquiera del equipo de La Chica del Ascensor se las resuelve. Si no, de todas formas, también les recuerdo que desde cualquier red social nos la pueden hacer llegar. No hace falta tampoco enviar un correo electrónico. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final, y muchísimas gracias a Puerto Informática por ser ese patrocinador ahora de los podcasts de La Chica del Ascensor. Recuerda que si tienes una empresa y quieres ser patrocinador oro, plata o bronce, puedes contactar con nosotros para hacer que este espacio sea sostenible. Como te decía en el vídeo del lunes, del adelanto de la semana, te veo este miércoles con un especial sobre cómic. Y el viernes, como siempre, con todas esas noticias que metemos dentro del ascensor y las subimos hasta la planta número 7. Feliz comienzo de semana y nos vemos como siempre dentro del ascensor.